Filipinas, un archipiélago misterioso, perdido entre el Océano Pacífico y el Mar de China Meridional. Más de 7,000 islas, esparcidas en aguas azules, oculta secretos de los que la mayoría de nosotros ni siquiera sospecha. Imaginen, el único país cristiano de Asia, donde las catedrales católicas coexisten con antiguos rituales paganos y la cultura occidental se entrelaza de manera curiosa con tradiciones orientales. Es la tierra donde el gran navegante Fernando Magallanes encontró su último descanso, pero las circunstancias de su muerte siguen envueltas en un velo de misterio y contradicciones. ¿Qué se oculta tras la fachada de los folletos turísticos? ¿Qué secretos guardan las selvas y las cuevas submarinas de este asombroso país? Hoy, nos sumergiremos en un formato de iceberg. Comenzaremos con hechos conocidos en la superficie y gradualmente descenderemos cada vez más, revelando capas de fenómenos cada vez más extraños e inexplicables de Filipinas, desde la bulliciosa Manila con su población de 15 millones, hasta islas remotas donde las tribus viven como sus antepasados lo hacían hace 500 años, ajenas a la existencia del mundo moderno. ¿Están listos para descubrir qué se oculta bajo la superficie de las nociones habituales sobre este enigmático país? Y esto es solo el comienzo de nuestra inmersión en los misterios del archipiélago filipino. Primer hecho. Un mundo perdido de 7,000 islas. Las fuentes oficiales indican que Filipinas es un archipiélago de 7,641 islas, pero las leyendas locales hablan de una cantidad mucho mayor. Es sorprendente. Solo alrededor de 2,000 de ellas están habitadas, mientras que el resto permanece intacto a la civilización humana, guardando sus secretos bajo el manto de las selvas tropicales. El archipiélago se extiende a lo largo de 1,800 kilómetros de norte a sur, creando una increíble diversidad de paisajes y ecosistemas. Cada isla es un mundo aparte con sus características únicas. Desde el bullicioso Luzón con la metrópoli de Manila hasta pequeños islotes deshabitados que emergen por encima de la superficie del océano solo durante la marea baja. Reflexionen. ¿Cuántos antiguos artefactos, barcos hundidos y tesoros perdidos pueden ocultarse en los laberintos de los arrecifes de coral entre estas islas? Los pescadores locales cuentan sobre luces extrañas que aparecen sobre algunas islas deshabitadas en noches sin luna, sobre sonidos misteriosos que provienen de las profundidades de las selvas impenetrables, y sobre antiguos santuarios escondidos en cuevas de piedra caliza. Los científicos explican estos fenómenos mediante la bioluminiscencia y efectos acústicos, pero ¿pueden tales explicaciones racionales desvelar completamente el misterio de estos lugares? Algunos investigadores plantean la hipótesis de que muchas de las islas deshabitadas fueron alguna vez centros de antiguas civilizaciones que desaparecieron por razones desconocidas. La exploración LIDAR de ciertas áreas ha revelado estructuras geométricas extrañas bajo la densa cubierta vegetal. Pero este no es el único enigma del archipiélago filipino. Entre las islas existen corrientes marinas misteriosas que los navegantes locales denominan caminos de los espíritus. Estas corrientes pueden cambiar de dirección de manera inesperada, desafiando todas las previsiones meteorológicas, llevando las embarcaciones hacia lo desconocido. Los oceanógrafos intentan explicar este fenómeno como una compleja interacción de corrientes submarinas, pero muchos filipinos creen que estas vías acuáticas están conectadas con antiguos portales a otras dimensiones. Miles de islas, miles de secretos, y solo una pequeña parte de ellos ha sido revelada por la ciencia moderna. ¿Qué se oculta en las profundidades de este archipiélago? ¿Qué otros misterios esconde este asombroso país, que se extiende entre dos océanos? Segundo hecho, isla oriental con alma occidental. Entre las vastas extensiones del sudeste asiático, donde dominan el budismo, el islam y las creencias locales, Filipinas representa un sorprendente fenómeno cultural. Más del 80% de los 110 millones de filipinos profesa el catolicismo. Es el único país predominantemente cristiano en toda Asia. Como un enclave espiritual del mundo occidental, rodeado de tradiciones religiosas completamente diferentes, ¿cómo surgió este asombroso paradoja cultural? La respuesta se encuentra en 300 años de dominio español, que comenzó en 1565, cuando los primeros misioneros pisaron estas costas. Sin embargo, una simple explicación de la colonización no revela toda la profundidad del misterio.
¿Por qué fue en Filipinas donde el cristianismo echó raíces tan profundas, mientras que en otras posesiones coloniales de Asia se mantuvo como una religión de minoría? Algunos historiadores apuntan a la existencia de antiguas profecías entre las tribus locales sobre la llegada de personas del este que traen una nueva fe. Otros destacan la asombrosa similitud entre algunas creencias precolombinas de los filipinos y conceptos cristianos, lo que pudo facilitar la aceptación de la nueva religión. Pero lo más sorprendente, el catolicismo filipino no es simplemente una fe importada, se ha transformado en algo único, absorbiendo antiguas creencias animistas y tradiciones locales. En las profundidades de las provincias filipinas se pueden observar rituales en los que los santos cristianos coexisten con los espíritus de la naturaleza, y las oraciones católicas se entrelazan con antiguos conjuros. Esto es especialmente evidente durante el colorido festival de Sinulog, en honor al Niño Jesús, Santo Niño, donde la adoración cristiana se fusiona con danzas rituales que tienen raíces claramente precoloniales. Los antropólogos aún debaten, ¿es esto el resultado del sincretismo cultural o es evidencia de conexiones más profundas, aún no reveladas, entre las antiguas creencias filipinas y el cristianismo? En las remotas zonas montañosas de Luzón y Mindanao, existen comunidades que practican rituales que los sacerdotes locales llaman católicos, pero que contienen elementos que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo católico. ¿De dónde provienen estas prácticas únicas? ¿Son innovaciones puras o fragmentos que han perdurado de tradiciones olvidadas? Otra incógnita. En algunos antiguos artefactos filipinos, datados antes de la llegada de los españoles, se han encontrado símbolos sorprendentemente similares a los cristianos. ¿Coincidencia casual o prueba de que existieron contactos entre Filipinas y el mundo cristiano mucho antes de la colonización oficial? Hoy en día, Filipinas representa un puente cultural único entre Oriente y Occidente, donde las catedrales católicas coexisten con las antiguas terrazas de arroz, y las festividades cristianas se celebran con un exótico colorido oriental. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Qué es lo que realmente subyace a este sorprendente fenómeno cultural y qué otros misterios oculta la historia religiosa de este enigmático archipiélago? El tercer hecho. Manila, un laberinto de tiempos y destinos, donde millones de vidas se entrelazan en una estrechez inimaginable. En el corazón del archipiélago filipino se extiende una de las megaciudades más densamente pobladas de nuestro planeta, donde más de 43,000 personas habitan en cada kilómetro cuadrado. Es una ciudad donde la modernidad y la historia chocan en un hipnótico baile de contrastes. Imaginen, las brillantes torres de vidrio de Makati y Bonifacio se elevan sobre un mar de diminutos tugurios, donde millones de personas viven en condiciones que son difíciles de imaginar para un europeo. Las angostas calles, impregnadas de los aromas de la comida callejera, los sonidos del karaoke y el bullicio del incesante flujo de mototaxis, los llevan de repente a majestuosas catedrales españolas que guardan los secretos de 4 siglos. Pero el tesoro más enigmático de Manila se oculta tras las antiguas murallas de Intramuros. Esta ciudad dentro de la ciudad es el mayor enclave colonial español conservado en toda Asia. Pasear por sus calles empedradas permite sentir que uno ha sido transportado a una realidad completamente diferente. Las masivas paredes de piedra, erigidas en el siglo XVI, atesoran las huellas de innumerables asedios y cataclismos. El fuerte Santiago, con sus sombríos calabozos, susurra historias de torturas y ejecuciones de revolucionarios filipinos. La Catedral de Manila, restaurada de entre las ruinas tras 7 destrucciones, se alza como un fénix resurgido de las cenizas, guardando en sus muros antiguas reliquias y mensajes encriptados del pasado. Los arqueólogos siguen encontrando bajo los cimientos de Intramuros artefactos de la época prehispánica, que indican que este lugar fue sagrado para las tribus locales mucho antes de la llegada de los europeos. ¿Qué atrajo a la gente a este lugar a lo largo de los milenios? ¿Qué líneas energéticas se cruzan en este punto del planeta? Los investigadores señalan un fenómeno extraño. Muchos visitantes de Intramuros informan sobre sensaciones inexplicables de déjà vu, repentinas experiencias emocionales e incluso visiones del pasado. Los habitantes locales cuentan sobre fantasmas de soldados y monjes españoles vagando por las antiguas fortificaciones en noches sin luna. Los escépticos llaman a esto un juego de la imaginación,
Pero ¿cómo explicar el hecho de que muchos testigos independientes describen las mismas visiones? Un aspecto aún más intrigante, la Manila moderna. Con toda su sobrepoblación y caoticidad, conserva una planificación sorprendentemente clara, basada en antiguos principios geométricos. Desde una vista aérea, se manifiestan patrones extraños en la disposición de los principales templos y edificios administrativos. ¿Casualidad o un sistema cuidadosamente planificado, basado en conocimientos olvidados? Algunos investigadores afirman haber encontrado una conexión entre esta planificación y fenómenos astronómicos importantes para las antiguas culturas filipinas. Otros van más allá, insinuando una posible conexión con otros antiguos centros de civilización en todo el mundo. Pero el verdadero significado de estas regularidades geométricas sigue sin resolverse, al igual que muchos otros misterios de esta asombrosa ciudad de contrastes, donde el pasado y el futuro coexisten simultáneamente, y millones de destinos se entrelazan en un patrón inimaginable de la historia humana. El cuarto hecho. Los templos submarinos de Filipinas. Un paraíso perdido que oculta antiguos secretos en aguas cristalinas. A la sombra de ruidosos megaciudades y antiguas ruinas del archipiélago, se esconde un mundo completamente diferente, casi sobrenatural. Más de 7,000 islas, rodeadas de aguas de increíble transparencia, donde playas de arena blanca se encuentran con selvas esmeralda. Boracay, esta diminuta isla de apenas 10 kilómetros cuadrados, atrae como un imán a los buscadores de perfección de todo el mundo. Su famosa playa blanca, que se extiende a lo largo de 4 kilómetros, está cubierta de arena de una textura tan asombrosa que, incluso en el mediodía más caluroso, permanece fresca bajo los pies descalzos. Las leyendas locales afirman que esta arena posee propiedades curativas, y algunos incluso susurran que tiene un origen extraterrestre. ¿Qué podría haber creado una arena de tal blancura y suavidad asombrosas? Los científicos hablan de la naturaleza coralina de estas diminutas partículas, pero entonces, ¿por qué un fenómeno así es tan raro incluso en regiones con abundantes arrecifes de coral? Aún más enigmática es la isla de Palawan, que parece flotar entre el cielo y la tierra en su belleza intacta. Su río subterráneo, que fluye a través de misteriosas cuevas kársticas, alberga pinturas rupestres cuya antigüedad se estima en decenas de miles de años. ¿Quién dejó estos mensajes? ¿Qué intentaron decirnos los antiguos artistas al dibujar extraños símbolos y figuras que no se parecen ni a los humanos ni a los animales conocidos por la ciencia? Los biólogos marinos que estudian las aguas alrededor de Filipinas continúan descubriendo especies que se creían extintas hace millones de años. En 2018, frente a la costa de la isla de Mindanao, se descubrió un ejemplar vivo de un molusco conocido por la ciencia únicamente a través de fósiles del período Jurásico. ¿Cómo explicar esta sorprendente conservación de formas de vida antiguas? Una incógnita aún más intrigante se esconde bajo las aguas transparentes de la bahía de Coron, la flota japonesa hundida de la Segunda Guerra Mundial. 12 barcos descansando en el lecho arenoso se han convertido en arrecifes artificiales habitados por miles de especies de criaturas marinas. Sin embargo, los buzos que exploran estas majestuosas ruinas informan de extraños fenómenos acústicos. Los cascos metálicos a veces emiten sonidos similares a voces humanas, aunque no existe una explicación científica para este fenómeno. Los habitantes locales creen que son las almas de los marineros fallecidos, aún atadas al lugar de su muerte. Pero el mayor misterio de las aguas filipinas es el llamado Triángulo del Bermudas, en el mar de Sulu, donde, en los últimos 100 años, decenas de barcos han desaparecido en circunstancias completamente inexplicables. A diferencia de su homólogo atlántico, esta zona marina ha sido poco explorada por la ciencia moderna. ¿Qué se esconde en sus profundidades? Corrientes submarinas desconocidas, anomalías geomagnéticas o algo completamente diferente que va más allá de nuestra comprensión. Algunos investigadores plantean la hipótesis de la existencia de una antigua civilización cuyas estructuras tecnológicamente avanzadas descansan en el fondo marino, creando perturbaciones electromagnéticas. Otros señalan extrañas coincidencias. Las desapariciones de barcos a menudo ocurren durante fenómenos astronómicos raros. Pero la verdad, como siempre, permanece oculta bajo la capa de las enigmáticas aguas que bañan este asombroso archipiélago, donde la belleza y el misterio coexisten en una indisoluble unidad.
Hecho quinto. La alquimia culinaria de Filipinas. Una fusión misteriosa de sabores del este y del oeste, que ha conservado antiguos secretos de civilizaciones desaparecidas. Al profundizar en los secretos del archipiélago filipino, es imposible pasar por alto otro enigma que literalmente se disuelve en la lengua. El código culinario único de esta tierra, donde se entrelazan las tradiciones gustativas de muchos pueblos, creando algo absolutamente incomparable. El adobo, este plato con un estatus casi místico en la cultura filipina, consiste en carne cocinada a fuego lento en una armoniosa unión de salsa de soja, vinagre, ajo y laurel. Pero lo que lo hace verdaderamente misterioso es que los arqueólogos han descubierto antiguos recipientes de cerámica de más de 3000 años de antigüedad, con restos de ingredientes que sorprendentemente recuerdan a la receta moderna del adobo. ¿Cómo pudo sobrevivir una tradición culinaria a través de tales inmensas capas de tiempo, sobreviviendo a la colonización, guerras y revoluciones culturales? Algunos investigadores proponen la hipótesis de que ciertas combinaciones de sabores resuenan tan profundamente con la naturaleza humana que surgen independientemente en diferentes culturas, como si estuvieran grabadas en nuestra memoria genética. Aún más intrigante es el lechón. Un cerdito lechón asado entero hasta obtener una corteza crujiente. La técnica de preparación requiere conocimientos astronómicos especiales. Tradicionalmente, el animal se comenzaba a cocinar en un momento del día estrictamente determinado, para terminar el proceso justo cuando el sol se encuentra en un punto específico del cielo. Coincidencia o sabiduría antigua que vincula la culinaria con los ciclos cósmicos. El sisig, un plato de cabeza y hígado de cerdo, sazonado con cítricos locales, según las leyendas locales, surgió como una ofrenda ritual a los espíritus de los ancestros. Los antropólogos señalan una extraña paralela. En diferentes partes del mundo, desde América del Sur hasta Oceanía, existen platos similares con un significado ritual análogo, aunque no hubo contacto cultural entre estas regiones hasta la época moderna. ¿Podría esto indicar la existencia de un antiguo conocimiento protocultural que se extendió por el planeta en tiempos prehistóricos? El halo halo. Un enigmático postre que combina más de 15 componentes diferentes bajo una capa de hielo triturado, visualmente recuerda a la estratigrafía de excavaciones arqueológicas. Cada capa guarda su propia historia y secreto. Los chamanes locales afirman que la disposición de los ingredientes en el halo halo tradicional refleja un modelo cosmológico del universo conocido por sus antepasados. Sorprendentemente, el análisis matemático de la receta clásica muestra una correspondencia casi perfecta con la proporción áurea en las proporciones de los componentes. Coincidencia o conocimiento encriptado. Aún más misterioso parece ser el fenómeno culinario del balut, un huevo de pato con un embrión casi completamente formado, que se cocina y se consume entero. Los etnógrafos señalan que platos similares solo se encuentran en regiones donde, según antiguas leyendas, hubo contactos con visitantes celestiales. Coincidencia o eco de eventos olvidados. La cocina filipina guarda otros misterios. ¿Por qué algunos platos tradicionales se preparan solo en ciertas fases de la luna? ¿Por qué las recetas de ciertas salsas se transmiten exclusivamente por línea femenina y nunca se escriben? ¿Qué hay cifrado en los extraños patrones que tradicionalmente se forman con arroz durante ceremonias especiales? La verdad, al igual que el aroma de las especias exóticas, permanece elusiva, disolviéndose en el aire de este sorprendente archipiélago, donde cada sabor puede ser la clave para desentrañar antiguos secretos. El hecho sexto. Las festividades místicas de Filipinas. Carnavales rituales donde los santos cristianos bailan con antiguos dioses en un torbellino de tiempos. Y si las tradiciones culinarias del archipiélago guardan los misterios del pasado en sus sabores, la cultura festiva de Filipinas se presenta como un auténtico portal temporal, donde a través de la fachada cristiana emergen las sombras de antiguos cultos paganos, creando un asombroso símil de creencias separadas por milenios. El Sinulog en Cebú. Esta grandiosa festividad de 9 días en honor al niño Jesús, al ser observado de cerca, revela sorprendentes paralelismos con los rituales prehispánicos de adoración al dios de la cosecha Bathala Maicapal. Miles de participantes, ataviados con coloridos trajes, realizan una danza rítmica que imita el movimiento de las olas. 2 pasos hacia adelante, 1 hacia atrás,
Antropólogos han descubierto que la misma fórmula coreográfica está presente en las danzas rituales de tribus geográficamente aisladas no solo en Filipinas, sino también en rincones lejanos de Polinesia. ¿Cómo pudo surgir el mismo patrón rítmico de manera independiente en culturas tan distintas? Aún más enigmático parece el festival Ati-Atihan en la isla de Panay. Los participantes cubren sus rostros y cuerpos con hollín negro, se visten con trajes extravagantes y ejecutan complejas composiciones coreográficas. Oficialmente, la festividad está dedicada a Santo Niño, pero los chamanes locales sostienen que los movimientos de los bailarines replican con exactitud un antiguo ritual de adoración a la diosa lunar Mayari, que existió mucho antes de la llegada de los españoles. Sorprendentemente, los astrónomos confirman que el pico de la celebración siempre coincide con un punto astronómicamente significativo del ciclo lunar. ¿Coincidencia o un conocimiento astronómico encriptado que se transmite a través de generaciones bajo la máscara de una festividad cristiana? El Festival Paulugan, en la isla de Mindanao, representa un fenómeno aún más extraño. Durante 7 días, los participantes entran en trance, durante el cual, según afirman, se comunican con sus ancestros. Estudios médicos han mostrado que durante estos estados, la actividad cerebral de los participantes presenta patrones anómalos, idénticos a los que se observan en chamanes de tribus amazónicas bajo la influencia de la ayahuasca. Aunque los participantes filipinos no consumen sustancias psicoactivas, ¿cómo se puede explicar este fenómeno de conciencia colectiva alterada? Algunos investigadores sugieren la existencia de una antigua psicotécnica que se desarrolló de manera independiente en diferentes partes del mundo. Otros hablan de una predisposición genética a ciertos estados de conciencia, y algunos insinúan la posibilidad de contactos prehistóricos entre culturas tan distantes. Otro misterio está relacionado con el festival Moriones en la isla de Marinduque. Los lugareños se ponen aterradoras máscaras de centuriones romanos y representan la búsqueda de Cristo. Sin embargo, los arqueólogos han descubierto que mucho antes de la cristianización, existía un ritual con una estructura sorprendentemente similar, dedicado a la búsqueda del dios de la fertilidad secuestrado. ¿Cómo pudo sobrevivir la estructura sagrada del ritual tras el cambio de religiones? ¿Y por qué hay tantas y tan precisas similitudes entre las festividades cristianas y paganas en Filipinas que no pueden explicarse por una simple coincidencia? Quizás en estos coloridos carnavales, donde el pasado y el presente se fusionan en una danza extática, se oculta una de las claves para entender la misteriosa historia del archipiélago, de la cual sabemos mucho menos de lo que parece. El séptimo hecho, la polifonía de Filipinas, secretos de lenguas y dialectos. En Filipinas, entre colinas verdes y playas interminables, se oculta un increíble mosaico lingüístico. Más de 118 lenguas y dialectos, cada uno de los cuales guarda historias y tradiciones únicas. Mientras que los idiomas oficiales del país son el filipino, basado en tagalo, y el inglés, la diversidad viva de lenguas refleja el complejo pasado colonial que ha dejado una profunda huella en la cultura y la identidad de los filipinos. ¿Cómo es posible que en un territorio tan pequeño haya tantos idiomas? La respuesta se encuentra en una rica historia. Cuando el archipiélago estuvo bajo el dominio de España durante más de 300 años, y luego de los Estados Unidos, el gobierno colonial español no solo introdujo en el léxico filipino una multitud de palabras y frases en español, sino que también fomentó la formación de nuevos grupos lingüísticos y dialectos. Como resultado de esta mezcla cultural, se lleva a cabo un diálogo constante entre los diferentes sistemas lingüísticos. Además, la mayoría de los filipinos hablan inglés con fluidez, lo que convierte al país en uno de los mayores estados de habla inglesa del mundo. Es interesante cómo el inglés, que se ha convertido en una parte integral de la vida cotidiana de los filipinos, compite con las lenguas locales, creando un paisaje sociolingüístico único. ¿Cómo ha influido el inglés en las lenguas tradicionales? Investigaciones muestran que muchos filipinos utilizan una mezcla de inglés y su lengua materna, creando un nuevo inglés filipino, que suena como una poesía en la que se entrelazan las entonaciones y ritmos de varias culturas. Pero este no es el único misterio. ¿Cómo mantienen los filipinos su identidad en un mundo donde la globalización difumina rápidamente las fronteras? Quizás, en este multilingüismo se esconde algo más que un simple medio de comunicación.
refleja las complejas dinámicas culturales y experiencias históricas que aún configuran la singularidad filipina. Los dialectos locales, como el cebuano o el ilocano, conservan antiguas leyendas y tradiciones que se transmiten de generación en generación, como mensajes cifrados del pasado. ¿Cuáles son los secretos ocultos en estas lenguas? Quizás contienen las claves para entender no solo la cultura de Filipinas, sino también una historia humana más amplia. Y a pesar de todos los esfuerzos de lingüistas y antropólogos, muchas preguntas permanecen abiertas. ¿Cómo pueden coexistir las lenguas, que reflejan la rica experiencia cultural del pueblo filipino, en un mundo donde el inglés se vuelve cada vez más dominante? ¿Qué secretos guardan los dialectos olvidados? ¿Cuál es el verdadero poder de la palabra, capaz de unir a las personas a pesar de las diferencias? Estas preguntas continúan inquietando las mentes de los investigadores, dejando tras de sí una estela de enigmas que esperan su resolución en el futuro. El hecho 8. Las terrazas de arroz de Banaue. Octava maravilla del mundo o un recuerdo efímero. En Filipinas, entre majestuosas montañas y amplios valles, se esconde una de las creaciones más asombrosas de la mano del ser humano, las terrazas de arroz de Banaue. Estas terrazas, que tienen más de 2000 años de antigüedad, a menudo se denominan la octava maravilla del mundo. Y no es casualidad. La destacada obra de ingeniería del pueblo Ifugao, que creó este paisaje pintoresco, representa no solo un logro agrícola, sino también una parte profunda del patrimonio cultural filipino. ¿Cómo lograron los antiguos Ifugao esculpir tales terrazas en empinadas laderas montañosas, utilizando solo herramientas primitivas y sus manos? El secreto radica en su conocimiento único sobre los ciclos naturales y la agricultura sostenible, que se ha transmitido de generación en generación. Cada nivel de la terraza, cuidadosamente empedrado, no solo transforma las laderas montañosas en campos fértiles, sino que también crea un complejo sistema de irrigación que proporciona la humedad necesaria para el arroz. Pero, ¿cuál es el estado de estas terrazas hoy en día? A pesar de su belleza y significado histórico, las terrazas de arroz de Banaue están en peligro de extinción. Las condiciones de vida modernas, el cambio climático y la pérdida de métodos tradicionales de agricultura ponen en duda su futuro. ¿Cómo es posible que un legado tan asombroso esté al borde de desaparecer? Los habitantes locales enfrentan dificultades económicas, y muchos de ellos abandonan sus tierras en busca de una vida mejor en las ciudades. Estos cambios amenazan no solo a las terrazas, sino también a la propia cultura Ifugao. ¿Cómo preservar este patrimonio único para las futuras generaciones? Quizás la respuesta se encuentre en nuevos enfoques de turismo y desarrollo sostenible que puedan unir modernidad y tradiciones. Investigadores y activistas están trabajando para atraer la atención hacia esta maravilla y asegurar su protección, pero aún quedan muchas preguntas. ¿Cómo mantener el equilibrio entre el desarrollo y la conservación del patrimonio histórico? ¿Cuál es el verdadero valor de estas terrazas para la identidad filipina? Estas terrazas, que encierran una sabiduría ancestral, siguen siendo un enigma que debe resolverse antes de que desaparezcan para siempre. Tal vez, en las entrañas de las montañas, se esconden secretos aún no revelados, que esperan su momento para ser descubiertos y comprendidos. El hecho 9. El volcán Pinatubo, corazón de la tierra de fuego y misterio de su poder. Filipinas es una tierra donde la naturaleza manifiesta su fuerza en las formas más diversas, desde playas de arena blanca hasta densas selvas, y por supuesto, volcanes activos que ocultan tanto belleza como peligro. Uno de los volcanes más conocidos y temibles de este país es el Pinatubo, cuya erupción en 1991 se convirtió en una de las más poderosas del siglo XX. ¿Cómo pudo la naturaleza liberar una fuerza tan destructiva? La erupción del Pinatubo fue un verdadero cataclismo que transformó no solo el paisaje, sino también el clima de toda una región. Como resultado de la expulsión de una enorme cantidad de ceniza y gases a la atmósfera, la temperatura en el planeta descendió varios grados, lo que provocó fenómenos climáticos anómalos en diferentes rincones del mundo. Cientos de miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, y el propio volcán, como un antiguo guardián, continúa observando la vida a su alrededor, ocultando secretos que aún no han sido revelados.
¿Cómo es posible que la apacible existencia de las personas en esta región se haya visto interrumpida de un momento a otro? Al estudiar su actividad, los científicos se preguntan, ¿cuál es la verdadera naturaleza del Pinatubo y cómo puede afectar el futuro de Filipinas? Pero este no es el único volcán que encierra misterios y amenazas. En el sur del país se encuentra el volcán Taal, pintoresco, pero mortalmente peligroso. Su ubicación única en una isla en medio de un lago, que a su vez también se encuentra en una isla, crea una atmósfera de misterio, como si la naturaleza misma estuviera jugando al escondite con nosotros. Parece que este pequeño oasis de tranquilidad oculta en sus entrañas tesoros y secretos que podrían dejar atónitos incluso a los investigadores más valientes. En 1986, el Taal mostró su poder al arrojar nubes de ceniza y lava, recordándole a todos su carácter impredecible. ¿Cómo pudieron las antiguas civilizaciones que habitaban esta región convivir con tan cercanía a los volcanes? Tal vez poseían conocimientos y leyendas que les ayudaban a sobrevivir en este entorno de fuego. Pero, ¿se han conservado esos saberes hasta nuestros días? Cada uno de estos volcanes no es solo un fenómeno natural, sino también parte de un complejo mosaico de la historia humana, donde cada detalle puede contar su propia historia. Investigadores y geólogos continúan estudiando la actividad de los volcanes, con la esperanza de desvelar sus misterios y advertir sobre posibles amenazas. Pero a pesar de todos los esfuerzos, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Cuáles son las verdaderas causas de su actividad? ¿Y qué otros misterios esconde esta tierra de fuego? Filipinas, llena de enigmas y secretos, sigue siendo objeto de estudio y admiración, dejando tras de sí una estela de preguntas sobre lo que aún puede ser descubierto en las entrañas de este asombroso archipiélago. 10º hecho. Karaoke en Filipinas. La música como causa de violencia. Filipinas no solo es la tierra de volcanes y bosques tropicales, sino también una auténtica meca para los amantes del karaoke. Aquí, en cada esquina, se pueden encontrar establecimientos donde suenan melodías conocidas, y los lugareños cantan con gusto, asumiendo los papeles de sus ídolos. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esta cultura del canto puede esconder no solo alegría, sino también peligro? De hecho, en Filipinas existe una especie de regla no escrita. No matar a una persona por una mala interpretación de una canción. Sin embargo, por triste que parezca, los casos de violencia relacionados con el karaoke son una realidad. Especialmente famosa es la canción My Way de Frank Sinatra, que ha sido la causa de numerosos conflictos e incluso asesinatos. ¿Cómo es posible que una simple interpretación de una canción se haya vuelto tan peligrosa? Según informes de prensa, interpretar My Way a veces provoca agresión entre los oyentes, lo que ha dado origen al término síndrome My Way. En algunos bares de karaoke ahora se pueden ver advertencias que indican que es mejor no interpretar esta canción para evitar conflictos. ¿Cómo es que un simple entretenimiento se ha convertido en una drama? Quizás esté relacionado con el hecho de que los filipinos ven el canto como una forma de autoexpresión. Y cuando alguien no puede alcanzar el ideal, esto puede provocar indignación entre los presentes. Solo podemos suponer qué emociones y recuerdos se esconden tras esta melodía, pero una cosa es segura. My Way lleva consigo no solo ligereza, sino también un pesado fardo. Pero no es la única canción que podría generar tal resonancia. Filipinas es un país donde la música y las emociones se entrelazan, creando una atmósfera llena de pasión y dramatismo. Cada noche, cuando los sonidos del karaoke llenan las calles, podemos preguntarnos, ¿cuál es la verdadera naturaleza de este fenómeno cultural? ¿Cómo puede una simple canción convertirse en un catalizador de emociones tan intensas? Quizás en ello se manifiesta algo más, un patrimonio cultural donde la música se convierte en reflejo del alma multifacética del pueblo. Filipinas continúa sorprendiéndonos con sus rarezas y paradojas, y cada nuevo caso relacionado con el karaoke solo subraya la complejidad de la naturaleza humana. ¿Qué otros secretos se ocultan tras estas melodías? ¿Y cuántas historias sin resolver esperan su momento en este país donde la música reina suprema? Las preguntas quedan abiertas, y quizás en las próximas noches, cuando escuchemos acordes familiares, deberíamos reflexionar sobre lo que se esconde tras ellos. El hecho 11. Pascua extrema. ¿Crucifixión real en Filipinas? En Filipinas,
donde las tradiciones y costumbres se entrelazan con profundas raíces religiosas, existe una de las prácticas más impactantes y enigmáticas, la crucifixión real. Cada año, en la ciudad de San Pedro Kutud, ubicada cerca de la capital del país, Manila, locales y viajeros son testigos de este aterrador, pero a la vez fascinante rito, que atrae la atención no solo de los medios de comunicación locales, sino también internacionales. ¿Cómo es posible que voluntarios, impulsados por el espíritu de la pasión, se dejen clavar a cruces con clavos reales, mientras que la posición oficial de la Iglesia Católica condena estrictamente tales actos? La tradición nació a mediados del siglo XX, y desde entonces se ha convertido en una parte integral de la cultura filipina. Cada año, en el Viernes Santo, cuando los cristianos de todo el mundo recuerdan el sufrimiento de Cristo, decenas de personas se aventuran a esta extrema manifestación de fe, sumergiéndose en una atmósfera de profundo temor religioso y autosacrificio. El rito comienza con la preparación. Los participantes se visten con trajes tradicionales de soldados romanos y luego recorren las calles, imitando el camino de Cristo hacia el Gólgota, rodeados de multitudes de espectadores que observan cada paso, llenos tanto de admiración como de horror. En el momento de la crucifixión ocurre algo inusual. Los voluntarios, clavados en la cruz, no solo experimentan dolor físico, sino que también intentan sentir una purificación espiritual, buscando una cercanía con Dios. ¿Cómo pueden arriesgar sus vidas por un ritual así? Quizás sea una expresión de profunda fe y devoción, pero queda la pregunta, ¿no es esto una manifestación de la extrema que plantea serios dilemas éticos y morales? Y aunque algunos creen que tales acciones pueden redimir pecados y traer bendiciones divinas, otros, incluidos representantes de la Iglesia Católica, sostienen que la verdadera fe no requiere tales sacrificios. ¿Cómo entonces se puede explicar esta sorprendente práctica que, a pesar de la desaprobación, encuentra sus seguidores? En esta época pascual, cuando en Filipinas resuenan gritos y oraciones, solo podemos reflexionar sobre lo que hay detrás de tales extremos y cuántos secretos más se esconden en la práctica religiosa de este vibrante pueblo. ¿Qué motiva a las personas a tales actos? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de su fe? Las vidas de los voluntarios se entrelazan con la historia, dejando tras de sí numerosas preguntas abiertas en esta compleja y multifacética trama de la fe y la cultura humanas. El hecho 12. Los sangrientos gallos de pelea, una industria clandestina de sabong en Filipinas. En Filipinas existe una de las tradiciones más impactantes y enigmáticas que, a pesar de las limitaciones legales, sigue prosperando. Son las peleas de gallos clandestinas, conocidas como sabong. Esta antigua práctica, que tiene raíces en la cultura del país, atrae a millones de espectadores y apostadores, creando una auténtica industria con un volumen de negocio de miles de millones de dólares. ¿Cómo es que, a pesar de las prohibiciones, esta forma de entretenimiento violento pero emocionante continúa siendo una pasión nacional? En cada rincón de Filipinas se pueden encontrar galleras, arenas especiales donde se llevan a cabo estos combates. Aquí acuden no solo los lugareños, sino también turistas que desean acercarse a este aspecto único de la cultura filipina. Audaces gallos de pelea, hábilmente entrenados por sus dueños, luchan entre sí, mientras los espectadores, llenos de emoción, apuestan, a veces sumas astronómicas. ¿Cómo puede un espectáculo basado en la violencia generar tal pasión y devoción? A lo largo de los siglos, el sabong se ha convertido en una parte integral de la vida pública, con raíces que se remontan a un pasado en el que no solo era un entretenimiento, sino una forma de demostrar fuerza y habilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, a medida que la legislación comenzó a prohibir estas actividades de combate debido a la crueldad y el daño potencial a los animales, el sabong se trasladó a la clandestinidad. Ahora se ha convertido en un asunto secreto, pero no menos popular. Existen incluso redes enteras de clubes de combate clandestinos donde se celebran verdaderos torneos, y los ganadores se convierten en celebridades locales. ¿Cómo es posible que un fenómeno que genera controversia y condena continúe atrayendo a las personas? Algunos investigadores afirman que el sabong no es solo un juego de azar, sino un patrimonio cultural que refleja el espíritu de los filipinos, su pasión por la competencia y su habilidad para encontrar alegría incluso en lo más cruel. Pero,
¿Es realmente así? ¿O es simplemente una forma de escapar de la realidad, donde las personas buscan emociones y olvido? Es interesante notar que en algunas regiones de Filipinas, los lugareños incluso creen que la suerte y el éxito en la vida pueden depender de la victoria de su gallo. Entonces, ¿qué hay realmente detrás de esta tradición? ¿Raíces culturales profundas o simplemente la sed de adrenalina y dinero? Las preguntas permanecen abiertas, y cada vez que observamos las peleas, solo podemos reflexionar sobre cuántos más secretos se esconden en esta compleja realidad de la sociedad filipina. ¿Cuáles son los verdaderos motivos de quienes participan en este juego peligroso? ¿Y qué más podemos aprender sobre una cultura donde fenómenos como este se convierten en una parte importante de la vida? En un mundo repleto de enigmas, el sabong sigue siendo una de las tradiciones más intrigantes y ambiguas, dejando tras de sí numerosas preguntas sobre hasta dónde están dispuestas a llegar las personas por sus pasiones. Hecho 13. Cirugía psíquica. ¿Un ritual misterioso de sanación en Filipinas? En Filipinas existe un ritual asombroso y enigmático que continúa desconcertando a los profesionales de la medicina de todo el mundo. Se trata de la cirugía psíquica, llevada a cabo por curanderos locales conocidos como healers. Estas prácticas únicas son, en esencia, algo más que un simple proceso médico. Sumergen a los participantes en una atmósfera de misticismo y fe. Los healers, que afirman poseer habilidades especiales, realizan operaciones utilizando solo sus manos desnudas, sin ningún tipo de instrumentos ni anestesia. ¿Cómo es esto posible? Los espectadores son testigos de cómo los healers, como si fueran magos, extraen tumores y tejidos enfermos directamente de los cuerpos de sus pacientes, dejando una piel completamente limpia, sin la más mínima cicatriz. ¿Cómo es posible que las personas crean en tales milagros, a pesar de que la medicina occidental considera esto simplemente un engaño y trucos simples? Miles de personas de todo el mundo viajan a Filipinas en busca de sanación, con la esperanza de un milagro que pueda cambiar sus vidas. Observan un proceso lleno de espectáculo y emociones. Torrentes de sangre, movimientos seguros de los healers que parecen saber exactamente lo que deben hacer. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este fenómeno? Investigaciones científicas y experimentos realizados con healers muestran que la mayoría de ellos no pueden explicar cómo ocurre la extracción de tejidos. Algunos afirman que es solo una manipulación de la atención de los espectadores. Pero, ¿cómo se explican las numerosas historias de curación y alivio del sufrimiento que cuentan los pacientes? Los partidarios de la cirugía psíquica creen que los healers poseen no solo habilidades médicas, sino también capacidades espirituales que les permiten interactuar con la energía del paciente. Aseguran que la sanación ocurre a nivel del alma y que muchas enfermedades tienen sus raíces en traumas emocionales y psíquicos. Curiosamente, algunos pacientes afirman sentir calor y calma durante las operaciones, lo que a veces se asemeja a un estado de trance. Pero, ¿es realmente un milagro de sanación o simplemente una ilusión creada por el poder de la fe? Las preguntas permanecen abiertas, y cada nuevo caso solo subraya la complejidad y la multiplicidad de este fenómeno. La cirugía psíquica en Filipinas no es solo una práctica médica, es todo un ámbito de creencias culturales y tradiciones que continúa suscitando controversia e interés investigativo. ¿Cómo es posible que en un mundo de alta tecnología y descubrimientos científicos haya espacio para tales métodos antiguos y enigmáticos? Esto nos deja con la reflexión de que, quizás, los verdaderos milagros se encuentran donde menos los esperamos, y que los misterios de la cirugía psíquica son solo uno de los muchos enigmas que aún quedan por resolver. ¿Cuáles son las verdaderas razones detrás de la popularidad de este ritual? ¿Cuántos más fenómenos similares están ocultos en los rincones de nuestro planeta, esperando ser descubiertos? El hecho 14. Las islas de los pueblos perdidos. El misterio de los Tasaday en Mindanao. En las lejanas y casi inaccesibles islas de Filipinas se esconden tribus cuya existencia el mundo ha conocido solo en las últimas décadas. Una de las más enigmáticas es la tribu Tasaday, que habita en la isla de Mindanao. Su descubrimiento en 1971 fue toda una sensación. Esta tribu, aparentemente, había existido durante siglos en aislamiento, conservando costumbres y un modo de vida de la edad de piedra.
¿Cómo es posible que en la era de la globalización, cuando la información vuela alrededor del mundo en cuestión de segundos, tales tribus aún permanezcan fuera del campo de visión de la civilización? Los Tazadai viven en sus bosques, cazan y recolectan, tal como lo hacían sus ancestros, sin tener contacto con el mundo exterior. Pero, ¿cómo lograron preservar sus tradiciones y su forma de vida a lo largo de milenios? Sin embargo, con el descubrimiento de la tribu, surgieron también controversias. ¿Realmente los Tazadai han vivido en total aislamiento o es solo un mito? Algunos antropólogos afirman que pudieron haber tenido contacto con grupos circundantes, pero su modo de vida permaneció inalterado. Esto ha dado lugar a uno de los mayores debates antropológicos. ¿Se pueden considerar a los Tazadai fósiles vivientes o son una sociedad dinámica que se adapta a los cambios? La complejidad radica en que la mayoría de la información sobre la tribu ha sido obtenida de investigadores externos, lo que no siempre ofrece una imagen completa de la vida real de los Tazadai. Entre los investigadores, existen numerosas teorías sobre cómo la tribu ha logrado sobrevivir en condiciones donde otras culturas han desaparecido bajo el embate de la colonización y la modernización. ¿Cómo organizan su sociedad? ¿Qué papel juegan las tradiciones y rituales en su vida cotidiana? La historia de los Tazadai está llena de contradicciones y omisiones, lo que solo aumenta el interés por su cultura. Su lengua, sus rituales e incluso su mitología siguen siendo un misterio para los científicos, y cada nuevo hallazgo solo añade preguntas. ¿Qué mente creó estas condiciones únicas para la existencia de la tribu? ¿Cómo perciben la realidad exterior? Pero esto no es el final de los misterios. De los Tazadai podemos pasar a otras tribus que también llevan un estilo de vida peculiar. ¿Cuántas comunidades similares están aún ocultas en las profundidades de la selva y en islas inaccesibles? Quizás muchas de estas tribus están esperando su momento para ser descubiertas y estudiadas. Sus historias son solo una de muchas páginas en el libro de la humanidad, y cada nuevo paso en el estudio de estas culturas nos acerca a desentrañar los más profundos secretos de nuestro planeta. ¿Cuál será el destino de estas tribus en el futuro, cuando el mundo continúa cambiando a una velocidad increíble? Quinto hecho. El misterioso culto de la momificación en Filipinas. Los secretos del pueblo Ifugao. En las altas laderas montañosas del norte de Luzón, entre nubes y brumas, se esconde una de las prácticas más enigmáticas de la humanidad, el culto de la momificación del pueblo Ifugao. Aquí, en las cuevas de Cabayán, se pueden encontrar antiguas momias que se han convertido en testigos mudos de una tradición cultural única, que se ha mantenido hasta nuestros días. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, cuando la mayoría de los pueblos han dejado atrás las antiguas costumbres, los Ifugao continúen practicando este ritual místico? Su proceso de momificación no es solo un rito, es todo un arte, transmitido de generación en generación. A los jefes fallecidos no se les entierra en la tierra, como es habitual en la mayoría de las culturas, sino que se les seca y se conserva en lugares especiales, donde pueden observar la vida de sus descendientes. ¿Cuáles fueron las razones de este enfoque tan inusual hacia la muerte? Tal vez esté relacionado con la creencia de que el espíritu del difunto sigue viviendo entre los vivos, guiándolos y protegiéndolos de las adversidades. La técnica de momificación de los Ifugao requiere de gran destreza y conocimientos. El proceso comienza con una cuidadosa limpieza del cuerpo, tras lo cual se trata con infusiones de hierbas especiales que ayudan a conservarlo durante muchos años. Pero eso no es todo. Posteriormente, la momia se expone al humo de plantas ardientes, que también poseen propiedades conservantes. Este complejo ritual culmina con el resguardo de la momia en un almacén especial, a menudo en altas rocas, donde está protegida de la erosión del tiempo y de los cataclismos naturales. ¿Cómo llegaron a poseer tales conocimientos? Quizás sean secretos antiguos que se han perdido para la mayoría de los pueblos, pero que aún viven en el corazón de los Ifugao. Especialistas y científicos se esfuerzan por entender cómo esta tradición única se inserta en un contexto más amplio de la historia de la humanidad. Algunos investigadores sugieren que el culto de la momificación pudo haber surgido como una forma de venerar a los antepasados, un intento de preservar su sabiduría y fortaleza. Sin embargo, por mucho que intentemos explicar esta práctica desde un punto de vista científico, permanece un enorme elemento de misterio. ¿Por qué exactamente este pueblo eligió un camino tan inusual para despedirse de los difuntos?
cómo perciben la muerte y la vida después de ella. Pero esta no es la única enigma relacionada con los Ifugao. Su cultura está llena de secretos, y cada nuevo aspecto de su vida nos abre horizontes para la reflexión. ¿Cuántas más comunidades únicas existen en el mundo, preservando sus antiguas costumbres y creencias? Quizás, en otros rincones del planeta, también haya pueblos que continúan con tradiciones olvidadas por los demás. Las preguntas sobre qué más puede estar oculto en las sombras de la historia permanecerán siempre abiertas, empujándonos a buscar nuevas respuestas y a sumergirnos en el mundo de los antiguos misterios. Filipinas. Este increíble país de contrastes, donde las playas tropicales, como brillantes oasis, coexisten con antiguas tradiciones y misterios que esperan ser descubiertos. Conocer Filipinas es como sumergirse en un iceberg de conocimientos, donde bajo la superficie de los hechos familiares sobre las playas de arena blanca y los majestuosos templos católicos se esconde una profunda capa de sorprendentes rituales, una cultura única y enigmas históricos que cautivan el espíritu y nos hacen reflexionar sobre muchas cosas. ¿Cómo es posible que en este rincón del mundo las tradiciones orientales y occidentales se entrelacen de la manera más inesperada? Quizás sea el resultado de una larga historia de colonización, mezcla de culturas e influencia de diversos pueblos que han dejado su huella en esta tierra. Aquí, entre colores vibrantes y sonidos, se pueden encontrar no solo soleados resorts, sino también misteriosos rituales que se transmiten de generación en generación. ¿Cuáles son las verdaderas raíces de estos cultos y rituales que siguen vivos entre la modernidad? Filipinas es el lugar ideal para aquellos viajeros que buscan no solo unas vacaciones de playa, sino una inmersión profunda en una cultura única. Los lugareños, con su hospitalidad y apertura, estarán encantados de compartir contigo sus historias, llenas de enigmas y secretos. Te invitamos a compartir en los comentarios qué hechos sobre Filipinas te han sorprendido más y sobre qué otras naciones exóticas te gustaría saber en próximas ediciones de nuestra serie Icebergs. Suscríbete a nuestro canal para no perderte futuras entregas, donde continuaremos explorando los increíbles rincones de nuestro planeta y sus inolvidables historias. ¿Qué otros misterios nos esperan en otros países? Quizás sean igualmente enigmáticos y asombrosos que los que hemos descubierto sobre Filipinas.